Como suma sacerdotisa en la religión Wicca, yo adoraba a la diosa. Buscaba el rostro de lo divino femenino en el ciclo de la luna y en el verdor de la tierra. Nunca, ni en mis sueños más extraños, imaginé que la encontraría real, personal y perfecta, en una humilde mujer judía de hace 2000 años. Mi nombre es Lyra, y durante más de una década, mi vida, mi identidad y mi comunidad giraron en torno a la Wicca. No era un pasatiempo, era mi sacerdocio. Yo dirigía un coven, celebraba los sabbats y enseñaba a otros a honrar a la gran diosa. Yo creía, con una sinceridad que me duele recordar, que el cristianismo era el enemigo. Una religión patriarcal que había reprimido la sacralidad de lo femenino. Este video es la historia de mi viaje. No es una historia de odio hacia mi pasado, porque la Wicca me enseñó a buscar, pero es la historia de un anhelo espiritual tan profundo, de una sed tan insoportable que me llevó más allá de la magia, hasta el corazón ardiente y místico de la misma iglesia que yo consideraba mi adversaria. Y es la historia del conflicto que esta búsqueda desató en mi alma y en mi propia familia. Mi viaje a la Wicca comenzó por un rechazo. Crecí en un hogar cristiano, pero era un cristianismo seco, estéril. Mi padre es un hombre de lógica. Para él, la fe era un contrato con Dios, con términos y condiciones claros, un conjunto de doctrinas que se aceptaban racionalmente. Mi madre, por su parte, se preocupaba inmensamente por las apariencias, por lo que pensaran los demás en la iglesia. Su fe era una cuestión de respetabilidad social. Yo, en cambio, era una niña soñadora, artística, que sentía las cosas profundamente. Cuando le preguntaba a mi padre sobre los ángeles, el misterio de la Trinidad o la belleza de los rituales, él me daba una respuesta de manual y me decía que me concentrara en lo práctico de la fe, la moral y la doctrina. Mi sed de misterio, de belleza, de una conexión sentida con lo divino, era vista como algo demasiado emocional, casi como una debilidad espiritual. Sentía que mi alma se asfixiaba en una casa y una iglesia que valoraban la cabeza por encima del corazón. Cuando les dije a mis 19 años que dejaba la iglesia para estudiar Wicca, no fue una conversación, fue una explosión. Mi padre lo vio como una traición intelectual y una absoluta estupidez. Me dijo, ¿vas a cambiar la verdad revelada por cuentos de hadas y supersticiones? Mi madre, horrorizada, lo vio como una humillación social. Su principal preocupación fue, ¿qué le vamos a decir al pastor? ¿Qué va a pensar la gente? No nos hablamos durante casi un año. Convertirme en wicana fue mi forma de encontrar un hogar espiritual que abrazara la naturaleza, la feminidad y el misterio, pero me costó mi hogar familiar. Me sumergí en ese nuevo mundo y con el tiempo me convertí en suma sacerdotisa. Tenía una nueva familia en mi coven. Creía que había encontrado todo lo que buscaba, pero en el centro de todo, en el silencio después de que el ritual terminaba, sentía un vacío. En nuestros rituales invocábamos a la diosa, sentíamos su energía. Era hermoso, pero era como abrazar el viento. Podía sentir una fuerza, pero no podía conocer un rostro. Mi alma anhelaba una comunión, un amor que fuera personal. Y los dioses que yo servía eran tan impersonales como la gravedad. En el corazón de mi sacerdocio estaba profundamente sola. Mi transición comenzó, irónicamente, con la intención de fortalecer mi fe wicana. Decidí investigar la historia de la brujería y cómo la iglesia la había erradicado. Un día, esa investigación me llevó a una vieja librería católica. Mis ojos se posaron en un libro de bolsillo desgastado en la sección de místicos, El castillo interior de Teresa de Ávila. Esa noche comencé a leerlo. Y padre, el mundo se detuvo. Yo esperaba encontrar reglas aburridas. Encontré un mapa del alma humana de una profundidad que me dejó sin aliento. Esta mujer, una monja de hace 500 años, estaba describiendo mis anhelos más secretos con una claridad y una pasión que yo, como sacerdotisa de la diosa, nunca había conocido. Ella no hablaba de manipular energías, hablaba de ser totalmente rendida y amada por un dios que era una persona viva, un esposo divino. Mi cosmovisión wicana no tenía nada que se acercara a esto. Sentí una punzada de envidia tan profunda que me asustó. Comencé a devorar en secreto las obras de los místicos católicos. Leí La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz y reconocí mi propia oscuridad. Leí la historia de un alma de Santa Teresita y descubrí un amor a Dios en las cosas pequeñas que hacía que mis grandes rituales parecieran vacíos. Y así comenzó la guerra interna. Comencé a vivir una doble vida insoportable. Una noche,
Estaba dirigiendo un ritual para una de mis hermanas wicanas. Ella quería un hechizo para conseguir un ascenso en su trabajo, una práctica común de manifestar la voluntad. Yo estaba allí, con mi túnica, trazando el pentagrama, cantando las palabras para invocar poder, para el control, para la ganancia personal. Y mientras las palabras salían de mi boca, las palabras de San Juan de la Cruz resonaban en mi cabeza como un trueno. Para venir a tenerlo todo, no quieras tener algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Estaba públicamente dirigiendo un ritual de adquisición, mientras mi alma estaba siendo consumida por el deseo de la nada, de la rendición total. El conflicto, la hipocresía, fue tan abrumadora que sentí náuseas. Tuve que detener el ritual a mitad de camino, diciendo que la energía no era la correcta. Mis hermanas me miraron, confundidas y preocupadas por mi liderazgo. Me sentía como un fantasma, atormentando dos casas y sin poder entrar en ninguna. Mis hermanas wicanas me miraban con sospecha. Una de ellas, mi amiga más cercana en el coven, me confrontó. Lyra, esa energía católica con la que estás coqueteando es oscura, te está drenando la vida, te estás perdiendo. Y por otro lado, pensaba en llamar a mi madre, y solo podía imaginarla diciendo con un suspiro de alivio: gracias a Dios, sabía que tu fase de brujería terminaría algún día. Ella no entendería mi viaje, no vería que la sed que me llevó a la Wicca era la misma sed que ahora me estaba llevando a Cristo. Estaba en un purgatorio personal, sin nadie en el mundo con quien poder ser totalmente honesta. Pero todavía había un obstáculo, lo divino femenino. ¿Cómo podía abandonar a la diosa? Fue entonces cuando empecé a leer sobre María. Al principio la veía a través de mis prejuicios wicanos, una figura pasiva, una herramienta del patriarcado. Pero entonces leí su oración, el Magnificat, derribó a los poderosos de su trono y enalteció a los humildes. Esto no era pasividad, esto era una declaración revolucionaria. Leí a los padres de la Iglesia llamándola la nueva Eva y el arca de la nueva alianza. Y entonces lo entendí. Yo había buscado a la diosa en arquetipos sin rostro, y de repente encontré a la mujer, no un mito, sino una persona histórica real. María no era una fuerza de la naturaleza, era una chica de Nazaret que tuvo la fe de decir sí. Su poder no era mágico, era el poder de una humildad perfecta. Entendí que la Iglesia Católica no había reprimido lo divino femenino, lo había elevado a su máxima expresión en una criatura. La diosa de la Wicca era una sombra, María era la realidad. Mi viaje llegó a su clímax una noche de octubre, en Samhain, nuestra noche más sagrada. Estábamos en un claro en el bosque, el coven entero, a la luz de las hogueras. Como suma sacerdotisa, mi trabajo era dirigir el ritual principal. Estaba de pie en el centro del círculo, cantando los antiguos nombres de la diosa, y mientras las palabras familiares salían de mi boca, mi alma por primera vez gritaba un nombre diferente: Jesús. Miré a mi alrededor, a las caras de mis amigas, gente buena y sincera a la que amaba, y las vi como realmente eran, almas hermosas, muriéndose de sed, tratando de saciar un anhelo infinito con el agua salada de la magia, y yo, su sacerdotisa, las estaba guiando más adentro en ese desierto. En medio del canto me detuve, el silencio fue total, y en ese silencio supe lo que tenía que hacer. No podía seguir invocando a las sombras cuando había encontrado la luz. Mi sacerdocio wicano terminó en ese instante. Dejar mi coven fue la cosa más dolorosa que he hecho. Hubo confusión, ira, acusaciones de traición. Perdí a casi todos mis amigos. Pero el siguiente paso fue casi igual de difícil: enfrentar a mis padres. Llamé a mis padres y les pedí que nos reuniéramos. Se sentaron frente a mí en la sala de su casa, con expresiones tensas, esperando, supongo, otra extraña noticia pagana. Les dije: he dejado la Wicca. Estoy tomando clases para convertirme en católica. Esperaba alivio, quizás incluso alegría. En cambio, lo que recibí fue casi peor. Mi padre me miró, no con calidez, sino con una especie de satisfacción intelectual. Bueno, dijo, al menos has dejado esas tonterías supersticiosas. Es un paso en la dirección correcta hacia la racionalidad. Mi madre se iluminó y su primera pregunta fue: ¿podemos decírselo a la tía Carmen? Estará tan contenta. Y mi corazón se hundió. Me di cuenta de que no veían mi viaje, no veían la belleza mística que yo había encontrado, no veían la profunda teología que me había cautivado. Solo veían que yo finalmente había admitido que ellos tenían razón y que yo estaba equivocada. No respetaban mi nueva fe más de lo que habían respetado la antigua. Simplemente la consideraban más aceptable socialmente.
La vieja herida de mi adolescencia, la de no ser vista ni comprendida por mis padres, se abrió de nuevo. El conflicto no había terminado, solo había cambiado de forma. La verdadera paz con mis padres no llegó ese día. Llegó 6 meses después, lentamente. Mi madre me vio un día rezando el rosario, no como una rutina, sino con una devoción que ella nunca me había visto tener de joven, y me preguntó por primera vez, no por qué hiciste esa locura, sino qué encuentras ahí que te da tanta paz. Con mi padre fue un libro. Dejé mis confesiones de San Agustín en la mesa de café. Él, un hombre de lógica, lo leyó, y me dijo una semana después, nunca me di cuenta de que su teología era tan robusta. Nuestra sanación no comenzó cuando yo volví a su religión. Comenzó cuando ellos finalmente vieron mi fe, mi verdadera fe, por primera vez. Pasé de ser una suma sacerdotisa que daba respuestas a ser una simple hija que aprendía a escuchar. Dejé de intentar manipular el poder y aprendí a recibir la gracia en los sacramentos. El día de mi bautismo sentí como si años de vagar por desiertos espirituales fueran lavados, y cuando recibí la Eucaristía entendí el misticismo de una manera que ningún libro podría enseñarme. La unión que había anhelado toda mi vida no era una energía, era Él, real, presente. La Wicca me dio una sed por lo sagrado, me enseñó a buscar, y por eso estaré agradecida. Pero fue la Iglesia Católica la que me llevó a la fuente de agua viva, a la persona por la que mi alma siempre había estado buscando, Jesucristo, a través de las manos de su madre. Si sientes un hambre espiritual que nada en este mundo parece saciar, te invito a explorar la increíble riqueza de los místicos católicos. Comienza viendo este video sobre el castillo interior de Santa Teresa de Ávila.